Bien amigos, continuamos con el día y tal como habíamos anunciado, nos place recibir al diputado Henry Merán, quien es dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días, mi distinguido y admirado Uchi. Buenos días, mi distinguida también amiga Amelia. Para mí un grato honor y placer siempre compartir con ustedes en el día, durante el día de hoy. Buenos Bueno, días. el tema de hoy, evidentemente, que es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. El presidente Danilo Medina ha solicitado una nueva prórroga del estado de emergencia y ya tanto la Fuerza del Pueblo como el PRM, como el Reformista, la oposición, han adelantado que no van a aprobar otra prórroga porque se quejan de que el toque de queda está siendo aprovechado por el partido de gobierno para hacer campaña, violando esa restricción. Pero han surgido voces que dicen que ya el gobierno tiene algunos diputados comprados para hacer que se apruebe. Y eso no sería raro en este país, pero recordemos que aseguraron con mucho énfasis que tenían ya los votos para modificar la constitución y que el presidente Medina se pudiera postular por tercera vez consecutiva. Y no lo lograron, no los tenían esos votos. Entonces la pregunta es para ti. ¿Tú crees que es verdad la denuncia de que tienen diputados comprados? ¿O tú crees que hoy la Cámara de Diputados le va a rechazar al presidente una nueva prórroga del estado de emergencia? Sí, con su anuencia, don Uchi, yo voy a hacer una breve relatoría de todo este periplo y ciclo que incluye ya 5 solicitudes de prórroga del estado de emergencia nacional y la aprobación básica de la misma, que definió los primeros 25 días. La verdad es que a partir del mes de marzo, específicamente a mediados del mes de marzo, al declararse este proceso de pandémico mundial del COVID-19, pues el Congreso Nacional conoció en primera instancia lo que fue la declaratoria formal del estado de excepción, denominado estado de emergencia nacional, que fue originalmente por 25 días. A partir de ahí, don Uchi, Amelia, la oposición política constituida, en este caso ya en la actualidad por 5 bloques legislativos, hemos venido contribuyendo, aportando, apoyando las medidas e iniciativas que han emanado del Poder Ejecutivo del gobierno dominicano a los fines de mitigar, de controlar esta terrible pandemia que ha azotado al pueblo dominicano de manera despiadada. La verdad es que con toda esta colaboración de la oposición, con todo este apoyo a que el gobierno tenga éxito en la administración y gerencia de este problema, el gobierno ha sido definitivamente, y podemos señalar de manera categórica, y ahí están las evidencias, ha sido totalmente ineficiente, irresponsable, no ha copiado mínimamente las recomendaciones de los partidos de oposición que de manera reiterada han procurado aportar y contribuir en la lucha de esta grave crisis sanitaria. Al final de cuentas, después de prácticamente 3 meses de un estado de emergencia nacional aperturado, y reitero, gozando siempre con la colaboración en procura de resolver esta crisis sanitaria de la oposición, al final el gobierno lo que ha terminado de forma despiadada, inhumana, totalmente oportunista y malintencionada, utilizando este grave problema nacional de salud pública para apuntalar a su candidato presidencial, que luce natimuerto en esta oportunidad, y diríamos desde el propio inicio de esa candidatura presidencial. Estamos hablando que al coincidir, don Uchi, Amelia, esta pandemia
con un proceso electoral que ya viene atravesando serias dificultades desde las primarias fraudulentas del 6 de octubre del año pasado, que terminaron en un fracaso en febrero de unas elecciones municipales, pues todo esto ha coincidido con la pandemia y desde luego el gobierno ha procurado pescar en ríos revueltos, utilizando el estado de emergencia nacional, los recursos y las facilidades que se desprenden de él, en procura, reitero, de tratar de apuntalar, de tratar de revivir, de tratar de colocar medianamente con posibilidades a su candidato presidencial. En esta oportunidad, el Congreso de la República, en este caso, en el día de hoy la Cámara de Diputados, se apresta a conocer un quinto plazo de extensión del estado de emergencia nacional, que ya fue, desde luego, por la mayoría automática, mecánica políticamente que tiene el gobierno, el PLD, en el Senado de la República, que ya fue aprobado en el Senado este plazo, la extensión por 17 días más, y hoy en la Cámara de Diputados tenemos que conocer del mismo. Las condiciones en la Cámara de Diputados no están dadas para que mínimamente pueda tener éxito esa aprobatoria de prórroga del estado de emergencia nacional. Todos los bloques de oposición hemos manifestado de forma clara, contundente y precisa que no vamos a apoyar, que no vamos a votar por una extensión de 17 días más que procura y tiene como finalidad seguir utilizando el estado de emergencia nacional para hacer proselitismo político con los recursos del Estado en favor del candidato del gobierno. Debemos señalar que durante este proceso de 17, este plazo de 17 días que señala el gobierno que necesita, bajo los argumentos de la pandemia, lo necesita fundamentalmente es para provocar que lo que resta de campaña electoral, la oposición se mantenga cumpliendo como debe de cumplir con un estado de emergencia nacional, mientras el gobierno, independientemente de la cuarentena y del confinamiento, se lanza a la calle a procurar prácticamente secuestrar, manipular unas elecciones que claramente terminarán en manos de un candidato de oposición, que en este caso sería el presidente Leonel Fernández. Nosotros, don Uchi, mi distinguida Amelia, entendemos finalmente sobre esta parte que no es posible que, por un lado, de forma incoherente, inconsistente, totalmente ilógica, el gobierno dominicano disponga la apertura de la economía. En principio señala que gradual, pero todos sabemos y estamos apreciando que prácticamente las actividades económicas y cotidianas del pueblo dominicano se están desarrollando con toda normalidad. Entonces, por un día, por una vía, apertura la economía dominicana y vuelve la ciudadanía a sus actividades cotidianas, y por otro lado, una cosa totalmente incoherente e ilógica, por otro lado, procura mantener un estado de emergencia nacional aperturado, totalmente innecesario, lo que prueba de manera clara y gráfica que este plazo es vital para el gobierno secuestrar, auspiciar el secuestro de unas elecciones que claramente no le favorece. Pero piensa que es verdad con relación, que no me respondió la pregunta que le hice. Con relación a la parte de su pregunta, don Uchi, de las ya públicas denuncias que legisladores han señalado sobre un proceso de captación de voluntades de legisladores, eso es totalmente cierto. Desde antes de ayer,
cuando se somete la resolución en procura de la extensión del plazo de declaratoria de estado de emergencia, inmediatamente se activaron las alarmas ya conocidas por el pueblo dominicano de una serie de instrumentos y mecanismos tendentes a persuadir, a conquistar a legisladores de la oposición en procura de obtener la mayoría necesaria para aprobar dicha resolución. Nosotros señalamos de manera responsable lo siguiente, don Uchi, mi distinguida Amelia. El gobierno, llámese el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, no tiene los votos en términos nominales ni en términos partidarios para aprobar esta resolución en la Cámara de Diputados. Si resultare aprobada, a final de cuentas, claramente podemos señalar que habría intervenido manos alteradoras de la voluntad partidaria de los bloques de oposición y que esas manipulaciones habrían incidido gravemente en la voluntad de los legisladores. Desde luego, estos son mecanismos ya conocidos porque en el año pasado, a raíz del intento de una nueva reforma constitucional para el actual presidente perpetuarse en el poder a través del partido oficialista, pues se desplegó, diríamos, una batería, un amasijo de formas, maniobras tendentes a constreñir, a retorcer la voluntad de legisladores para que votaran por la reforma constitucional. Pues esos mismos mecanismos se han venido utilizando en estos procesos, diríamos, en los últimos 2 procesos de renovación de este plazo. En la sesión pasada, claramente hubo voluntades, ¿verdad?, de legisladores que variaron a final de cuentas y desde luego yo estoy totalmente convencido y claro que esas operaciones se están materializando con mucha intensidad de cara a la sesión de hoy. Henry, ya en otras ocasiones, bueno, yo no he hecho ni una pregunta, me está pidiendo la pausa, pero creo que quisiera hacer una pregunta. Es Amelia. Sí, adelante, Amelia. No es la primera vez que la oposición dice que no va a hacer la extensión del estado de emergencia. La última ocasión que se fue al Congreso con este proceso, al final se dieron dándole un menor periodo. ¿Qué posibilidades hay de que la oposición ceda concediendo? Se habla de 7 días, se habla de 10 días. Si esta posibilidad cabría pensando más en el tema de la salud que en el tema político, eso por un lado. Y cuando usted dice que es que el gobierno ha sido ineficiente e irresponsable en la aplicación de las medidas y esa es la razón por la que ustedes no aprobarían la extensión, ¿qué debió hacer el gobierno que no lo ha hecho, que ustedes consideran que es la razón fundamental por la que no aprobarían una extensión del estado de emergencia? Muy bien, con relación a la primera pregunta, mi admirada Amelia, diríamos lo siguiente: nosotros como bloque partidario de la Fuerza del Pueblo, en nuestro caso como vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, no vamos a participar ni a coincidir en procurar un solo día más de plazo para mantener aperturado el estado de emergencia nacional. Nosotros, reitero, no vamos ni siquiera a participar en ninguna ronda de conversación que procure modificar la decisión que ya en términos partidarios la dirección política de la Fuerza del Pueblo y por ende el bloque de diputados ha tomado. Nosotros vamos a la sesión, evidentemente, de hoy en procura de que sea rechazado esta nueva extensión, porque, reiteramos, es un plazo que procura ser utilizado pura y simplemente para fines políticos proselitistas que nada tienen que ver con la ya pandemia que afecta al pueblo dominicano. Porque por un lado,
la economía se ha aperturado, lo que significa que no es necesario el confinamiento y por vía de consecuencia el estado de emergencia nacional, y por otro lado no tiene sentido mantener dicho estado de emergencia. Con relación a la segunda parte de la pregunta, muy brevemente diría lo siguiente: nosotros hemos demandado, e incluso como Fuerza del Pueblo y los demás bloques de oposición, sometimos ante el Congreso Nacional, a través del Senado y también de la Cámara de Diputados, una resolución contentiva de 7 puntos, 7 medidas, 7 observaciones que le hacíamos al gobierno dominicano, a la presidencia de la República, para procurar disminuir y finalmente limitar lo más posible esta pandemia. Estos 7 puntos parten, por ejemplo, de la democratización de la apertura de la prueba hacia los ciudadanos para detención del COVID-19. No es posible en buena dinámica sanitaria usted controlar una pandemia de esta naturaleza cuando restringe de manera antojadiza, de manera interesada políticamente, la aplicación de la prueba a la ciudadanía. En segundo lugar, esa resolución plantea que el gobierno disponga con carácter de urgencia de medidas drásticas en contra del uso, abuso y manejo de los recursos públicos en las adjudicaciones y compras de servicios y bienes públicos dentro de la pandemia. Sabemos los escándalos. Sí. Hemos tenido una serie de dificultades en la producción del programa de hoy y estamos pasados de tiempo. Te agradecemos muchísimo tu siempre disposición a participar en este programa El Día. Muy agradecido. Vamos entonces a hacer una pausa. El placer ha sido mío, don Uchi y Amelia. Muy agradecido por la invitación. Bueno, gracias. Regresamos un momentito con Rosa Hernández, la madre de Esperancita, y la abogada Selene Soto Rodríguez. En un momentito.